Política con los que queremos iniciar hoy el programa y por eso hemos convocado esta noche a los estudios de 2025 a Juan Paredes Castro, periodista y analista político. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ver, comencemos con el ministro del Interior, que hoy estuvo en el Congreso de la República respondiendo un pliego de 22 preguntas de su gestión, por supuesto, de su sector, de inseguridad. Y vaya que me gustaría arrancar con esto porque es el tema que más preocupa hoy a los peruanos, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema de seguridad? Pero, ¿ha sido relevante la presencia del ministro hoy en el Congreso? ¿Le parece? Bueno, las interpelaciones son rituales, ¿no? Rituales de no parecieran ser a veces un circuito de investigación profunda de lo que está haciendo el ministro, o una rendición de cuentas del ministro por su lado, pero en el fondo es un ritual en el cual el ministro cumple con asistir al Congreso y contestar preguntas. Pero el problema es el trasfondo de eso. El trasfondo de una interpelación a un ministro del Interior es sencillamente preguntarse cuál es la posición, digamos, en este momento, cuál es la mejor señal de combate del crimen organizado del gobierno. Pero esa señal por ningún lado de la interpelación puede verse, ¿no? O sea, la indagación a fondo de qué es lo que pasa. De acuerdo, ¿cuál es el problema? Para no tener resultados. Medular. Ni Pero es que dice que mínimos. tiene resultados, ese es el tema. Bueno, siempre hay resultados, es decir, siempre te van a mostrar una estadística de capturas, una estadística que incluso va hacia el Ministerio Público respecto a las liberaciones y al Poder Judicial. Que han bajado también. los robos, los hurtos, o sea, siempre te ¿no? van a presentar un índice. Algo bueno. La señal es que nos permita ver a nosotros de que estamos avanzando en esa dirección. No que el crimen nos está ganando, sino de que el Estado está en una escala mayor de la que estuvo hasta hace poco. En materia de seguridad, realmente, como dice, ha sido responder preguntas, pero no ha habido realmente relevancia e importancia. En cuanto al tema político, cuando el ministro termina de responder, comienzan las intervenciones de los congresistas. Y ha habido algunos que le han hecho saber que él es más una figura ahí puesta en el Ministerio del Interior, una figura decorativa, pero quien realmente corta el jamón sigue siendo el señor Santibáñez. Eso parece ser, o estar por lo menos bastante claro para una amplia mayoría, ¿no? Bueno, eso es preguntarse quién está detrás del ministro del Interior. Y yo me preguntaría quién está delante del ministro del Interior. ¿Y ese es Santibáñez? Delante del ministro del Interior está el jefe de la Policía Nacional. Tú sabes que nunca casi figura el jefe de la Policía Nacional. El jefe de la Policía Nacional a veces olvidamos su nombre, ¿no? Se refiere al comandante general de la Policía. Al comandante general de la Policía Nacional. Es decir, el responsable mayor, operativo, digamos, el máximo jefe de la Policía Nacional es el comandante general de la Policía Nacional. Ahora, casi siempre los ministros del Interior son ex comandantes generales de la Policía Nacional, ¿no? En un tiempo más lejano eran ex comandantes generales del Ejército, incluso ministros del Interior. Pero el jefe de la Policía Nacional debiera ser el protagonista principal del combate desde el lado de la policía. De acuerdo. Eso es lo que corresponde, ¿no? Claro. El tema es que, claro, la policía está dependiendo del Ministerio del Interior, que depende de la política. El ministro del Interior es el responsable político. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero casi siempre el ministro del Interior está con la gorra de la Policía Nacional. Sí, es verdad. Ahora, probablemente esto quede ahí, no haya mayor intención de que esto pase o se eleve una moción de censura y simplemente el señor Malaver continúe en el Ministerio del Interior, porque ese gobierno sigue teniendo aliados, para algunos cómplices en el Parlamento, y me explico, porque hoy, por ejemplo, la Comisión Permanente ha decidido archivar la denuncia en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes de peruanos durante las protestas al inicio de su gestión. Ella estaba señalada por la Fiscalía como presunta responsable por omisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves. ¿Le sorprende que se haya archivado? Bueno, pero para pasar ahí
y terminar con lo de la policía y la interpelación al ministro del Interior. Yo creo que una interpelación a un ministro del Interior sería realmente seria y efectiva si es que apuntara muy bien a ver cuál es el grado de avance de la lucha. Pero claro, si eso no está claro, esa interpelación no pasa de ser simplemente un control ritual político real, de acuerdo. Así es. Ahora, en el caso del archivamiento de la investigación a la presidenta Boluarte, ahí está la novedad también de que no solo archivan el proceso a ella, sino a quien era el ministro de Defensa en ese momento y a otros ministros más. Ajá, el premier también. Sí. Así es. Entonces, digamos, se archiva en paquete, ¿no? En paquete. Pero hay ahí, se está volteando una página porque la presidenta ya no puede ser investigada porque hay una resolución del TC. Del Tribunal Constitucional. Y de eso se amparan, ¿no? ¿Ah? En eso se amparan. He escuchado a representantes de Fuerza Popular, claro, de APP, decir, el TC ya habló, entonces nosotros no teníamos otra alternativa. Claro, y en el supuesto caso de que el TC no se hubiera pronunciado, como te decía yo fuera de cámaras hace un momento, en el supuesto caso de que no se hubiera pronunciado el Tribunal Constitucional, la inmunidad de la Presidenta de la República es una inmunidad bastante amplia y extensa en el tiempo inclusive, ¿no? Más allá del 26. Sí, de acuerdo. Y lo que pasa es que la resolución del Tribunal Constitucional tiene un margen drástico en el sentido de que suspende de inmediato las investigaciones, ¿no? O sea, lo para allí donde están. Claro. Bueno, ahora, ¿qué contiene este archivamiento? Contiene una investigación que la comenzó Patricia Benavides. Cuando Patricia Benavides siente que ya se desmorona su posición en el Ministerio Público, ella salió, me acuerdo, acompañada de todo su séquito, salió a denunciar, a plantear una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Otárola y compañía. Angulo, sí. Así es, y con la acusación frontal por el delito de lesa humanidad. Claro, y le termina formalizando Villena, ¿no? Por delitos contra los derechos humanos de lesa humanidad. O sea, era una acusación frontal, fuertísima, pero que desde mi punto de vista, yo no soy penalista, pero desde mi punto de vista, no, esta página que se está volteando ahora momentáneamente, no es que estamos yendo hacia una amnistía ni un olvido. De acuerdo. No, Ni tampoco un juzgamiento. El Parlamento tampoco está determinando si Dina Boluarte es responsable o no. Es simplemente si debe proceder la investigación. Entonces, en el anverso de esta página tienes propiamente la acusación de la Fiscalía a Dina Boluarte y al gobierno por los actos, digamos, que terminaron con muertes y heridos en esa asonada. Pero, ¿cuál es el anverso? El anverso es que previamente al fallido golpe de Castillo, te acordarás, hubo una campaña muy fuerte de Castillo y al que acompañó también Dina Boluarte, de departamento, de región en región, promoviendo con sus consejos. Promoviendo todo un alzamiento popular. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. En defensa de Castillo. Como olvidar, digamos, los discursos de Aníbal Torres, Betsy Chávez. Incendiarios, ¿no? absolutamente Totalmente. incendiarios. Entonces hubo toda una preparación de defensa de Castillo, pero que estaba rodeando, ¿no?, el plan que había para disolver el Congreso. Entonces, ellos buscaban, ¿no?, un calentamiento popular, violento, muy fuerte, ¿no?, para proteger cualquier medida que tuviera que sobrevenir sobre el plan de Castillo de disolver el Congreso. Con esa agitación es que se produce el golpe, cae Castillo y lógicamente los ánimos estaban absolutamente ardiendo en ese momento y se produjo un alzamiento popular de protesta. Exacto. ¿no?, muy fuerte. Durísimos. Entonces hubo un enfrentamiento. Entonces en ese reverso de página tenemos esa otra naturaleza violenta que no se ha investigado propiamente. Es que ese es el punto, claro. ¿Ya? Han pasado ya casi 3 años Así y todavía hay familias que no han encontrado justicia. Y un punto importante es que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que hubo represión de fuerzas de seguridad y que hay evidencia de que se encontraron ejecuciones extrajudiciales en estas protestas. Lo cierto es que
digamos, el que elabora el informe en el Congreso es el presidente, el señor Gerí. Ya. Y el señor Gerí ha dicho, yo estoy de acuerdo con que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el gobierno va también en ese sentido. O sea, todos desconociendo, digamos, el sistema que protege a los peruanos que no encuentran justicia. Pero hasta ahora esa postura, ese planteamiento es más un discurso que una realidad, porque no saben por dónde van, porque todos somos conscientes de que no es fácil abandonar una instancia judicial interamericana o internacional cuando tenemos la justicia que tenemos aquí. Sí, ¿no? es cierto. Entonces, estamos yendo a desprotegernos afuera cuando también estamos desprotegidos adentro. Esto tienen que pensarlo muy bien. En todo caso, si realmente avanzaran en esa dirección, tendrían que pensarse quizás en algunas reservas, pero no ir a un corte absoluto. Pero es que creo que le estamos pidiendo mucho a ese gobierno, que además ya piensa en lo que va a ocurrir. Pero lo que falta investigar en ese anverso de página de lo que pasó después del golpe de Castillo es la asonada violenta que estuvo del otro lado. Sí, por supuesto, también. Y donde hay culpables también, de acuerdo. y donde hay promotores y responsables políticos. De acuerdo, asusadores que también existieron. Vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte respecto a las encuestas, la opinión sobre su gestión. ¿Le interesa lo que dicen los peruanos? Esto fue lo que dijo. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí a me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Que tiene grosor, ¿cierto? Le defiendo. Así que me llega nada de lo que puedan decir. ¿Usted había escuchado alguna vez a algún mandatario referirse o expresarse de esta manera respecto a la opinión popular? Porque hasta lo que a mí me concierne, he escuchado pues a muchos políticos decir, no creo en las encuestas, no confío, las cifras no son del todo así, pero decir, me baño en manteca y todo me llega. O sea, ¿a qué nivel estamos? Claro, lo que ella está expresando es que la crítica de la prensa o el cuestionamiento político o el pensamiento de la gente o el humor de la gente no le llega, o sea, es una expresión de cinismo, ¿no? Creo que ese es herir, no digo profundamente, pero sí herir en parte la investidura presidencial que ella carga en su fuero, en su cargo. De acuerdo. ¿No? Es una investidura presidencial por la que hay que tener respeto desde que se aspira a la presidencia, y ella ha sido una aspirante a la vicepresidencia de la República, acompañando una plancha para después asumir el cargo que tiene. Entonces, tanto como aspirante como en ejercicio, y al final de eso, quienes han ejercido o ejercen la presidencia tienen que tener mucho respeto por el cargo que tiene. Ella encarna a la nación. Ella es jefa de Estado. Por supuesto. ¿No? Comandante jefe de las Fuerzas Armadas. El tema es que ha demostrado una frialdad absoluta durante este tiempo que lleva de gestión, con los Rolex, con las cirugías, en fin, con los Waikis y todo esto, usando además el aparato del Estado para defender recientemente a su hermano, que no es ningún político ni funcionario público. Y a mí lo que me parece, por lo menos lo que estamos viendo en esta última etapa del gobierno de Dina Boluarte, es que ella está asegurando su presente y futuro. Se ha subido recientemente el salario bastante bien, asegurando también una interesante pensión vitalicia, y además se asegura que el Congreso no progresen las investigaciones, o sea, para irse tranquila. Claro, la cereza sería, cortemos el fuero internacional y ya nos quedamos todos bien tranquilos. Sí, pues, pero no se trata de construir un trayecto de tranquilidad para la presidencia, ¿no? Ella tiene que pensar que tiene responsabilidades políticas todavía por saldar en un año, ¿no? Tiene todavía un largo tiempo. No estamos todavía a pocos meses del final de su mandato. Tiene mucho tiempo por delante, tiene mucho tiempo para hacer cosas, tiene mucho tiempo para gobernar, ¿no? Y así como la sociedad tiene sus demonios, te decía hace un momento, ¿no?
la política tiene sus bandidos también, ¿no? Ajá. Entonces, pues, todos quisiéramos que ella no terminase como los demás mandatarios. Todos quisiéramos que ella terminase asumiendo sus responsabilidades políticas y enfrentando también sus procesos cuando le llegue. Claro. ¿no? Hablando de Yo creo eso, que a nuestros sí. mandatarios, incluyo aquí al expresidente Vizcarra, Ajá. tienen que tener muchísimo respeto por lo que ejercieron, por el cargo que ejercieron. De acuerdo. Entonces, por más que la suerte se haya volteado con ellos y tengamos a algunos en prisión, eso no quiere decir que cambien en ellos sus actitudes, ¿no? Claro. Bueno, Vizcarra ha dicho que... Tienen que pasar lo que pasan, pero con dignidad. Claro, sí, de acuerdo. Vizcarra le ha dicho a la presidenta Boluarte que va a estar cómoda en Barbadillo y que incluso hay menú de 8 soles, o sea, para que ella se sienta muy, muy a gusto en esa situación. Claro, sabe Dios qué pasará con Barbadillo. De repente van a remodelarlo arquitectónicamente para bueno, que, a este para paso que pueda hay que ampliarlo, ¿no? haber un mayor espacio. Pero Hay lo que ampliar cierto el es que foro. los presidentes y expresidentes tienen que llevar sus cargos y sus papeles De y acuerdo. roles con dignidad. ¿no te Ojalá que parece? esa situación cambie de cara a las próximas elecciones. Con dignidad, eso es lo que necesitamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Muy Gracias. gentil por haber Gracias, estado aquí. Tatiana. Tenemos que hacer Gracias. una